El 29 de noviembre de 1970, un profesor y sus hijas iban de excursión por el valle de Isdalen, en Noruega, cuando se toparon con los restos parcialmente carbonizados de una joven. Estaba rodeada de una gran cantidad de somníferos y botellas de gasolina. Le habían quitado las etiquetas de toda la ropa que llevaba puesta y le habían borrado las huellas dactilares. Se le hizo una revisión dental y algunos de sus trabajos dentales se realizaron con técnicas que solo se encuentran en Latinoamérica. Finalmente, se siguió su rastro hasta 2 maletas en la estación de tren NSB de Bergen. Su equipaje contenía una loción de prescripción con el nombre del médico borrado y unos trozos de cristal roto con huellas dactilares parciales, así como 500 marcos alemanes, que equivalen a $350 estadounidenses, bajo el forro de una de las maletas. Descubrieron que la mujer había viajado en tren por Europa con 9 nombres distintos. Se encontraron diarios con sus cosas que contenían notas crípticas que la policía descifró como códigos que numeraban los lugares en los que había estado. Los testigos dicen que llevaba pelucas cuando viajaba y que hablaba varios idiomas, como francés, alemán, inglés y neerlandés. Se alojó en varios hoteles de Bergen. Después de registrarse en cada uno de ellos, cambiaba varias veces de habitación, siempre con balcón, y siempre pedía gachas de avena con leche al servicio de habitaciones. Un lugareño acudió a la policía y dijo que 5 días antes del hallazgo del cadáver se había cruzado con una mujer muy elegante mientras hacía senderismo. Observó que no iba vestida para estar al aire libre, y mucho menos en una remota ruta de senderismo, y que su rostro estaba distorsionado por el miedo. Afirmó que ella intentó decirle algo con la boca, pero fue seguida de cerca por 2 hombres corpulentos con abrigos negros. El hombre esperó 32 años para hacer pública esta historia, afirmando que cuando se puso en contacto con la policía, el agente que le atendió el 3 de septiembre de 1873 fue despachada. Un hombre llamado James Worson se resolverá. Había aceptado el reto de correr en tiempo récord desde la ciudad de Leamington hasta la de Coventry, un trayecto de 32 kilómetros. Había estado presumiendo de sus habilidades a pie y luego le pidieron que las demostrara, así que, con buen ánimo deportivo, se dispuso a hacerlo. 2 amigos, Hammerson Burns y Barham Wise, le seguían en un coche de caballos. Burns llevaba su cámara. Worson nunca se perdía de vista y a menudo se giraba mientras corría para intercambiar algunas palabras amistosas con los 2 jinetes. Corriendo por el medio de la carretera, Worson pareció tropezar de repente y caer hacia adelante, teniendo tiempo solo para un grito corto y desgarrador. Wise dijo más tarde que era el sonido más espantoso que ninguno de los 2 había oído jamás. Pero cuando Worson se lanzó hacia adelante con aquel terrible grito, en lugar de caer al suelo como parecía que iba a hacer, se desvaneció completa y totalmente en medio de la caída antes de tocar el suelo. La propia carretera contaba la historia y Wise hizo las fotos que lo demostraban. Allí, en la tierra blanda, estaban las huellas de Worson. Iban por el medio del camino, parecía como si el corredor hubiera tropezado, y allí desaparecieron. Se convocó una búsqueda y los lugareños rastrearon la zona en busca de James. Los sabuesos utilizados en la búsqueda se mostraron extrañamente reacios a acercarse al lugar donde Worson desapareció. Nunca se le volvió a ver ni a saber nada de él. 2. El 7 de agosto de 1973 quedará como un día de misterio y posible tragedia. Varias personas que se encontraban ese día en Nuevo México, utilizando radios CB, escucharon los inquietantes gritos de auxilio de un niño pequeño.
Dijo que se llamaba Larry y que estaba atrapado en una camioneta roja y blanca. Estaba con su padre, que cree que sufrió un infarto y murió. Dijo que habían estado de caza rabiosa cuando su padre se desplomó sobre el volante. Larry afirmó que el camión había volcado en un barranco y que las dos puertas estaban atascadas y no pudo escapar. La señal del chico se desvaneció durante los días siguientes y también se oyó en California, Wyoming y Arizona. Presa del pánico, Larry empezó a cambiar de canal pidiendo ayuda. La policía puso en marcha un equipo de búsqueda y rescate. Un piloto de helicóptero que buscaba a Larry en las montañas Manzano de Nuevo México dice que se puso en contacto con un niño que pedía ayuda, pero se hacía llamar David, no Larry. El 11 de agosto se denunció la desaparición de una familia que viajaba desde Missouri y tenía un hijo llamado Larry, pero finalmente fueron encontrados. El 12 de agosto, un sargento del ejército afirmó haber hablado con el chico durante 3 horas, pero no consiguió que diera más información sobre sí mismo, como su número de teléfono o su dirección, etc. No se pudo establecer ningún otro contacto con Larry. Se supone que se quedó sin batería. La búsqueda se suspendió el 13 de agosto. La policía declaró que no había pruebas concretas. También dicen que el niño, de ser real, pudo haber muerto antes de que se detuviera la transmisión y que las transmisiones posteriores desde diferentes estados, algunas incluso se escucharon en Canadá, fueron engaños. Muchos creen que fue un engaño, pero los que hablaron con Larry juran hasta el día de hoy que no lo fue, que la emoción y el llanto que escucharon del pequeño Larry eran sin duda reales. En septiembre de 1931, la familia Irving afirmó oír ruidos persistentes de arañazos y crujidos detrás de los paneles de madera de las paredes de su granja. Al principio pensaron que se trataba de una rata, pero luego la criatura invisible empezó a emitir sonidos diferentes, a veces escupiendo como un hurón, o gruñendo como un perro, o gorjeando como un bebé. La criatura pronto reveló que podía hablar y se presentó como Jeff, una mangosta. Afirmaba haber nacido en Nueva Delhi, India, en 1852. Según Baury, la hija, que fue la única persona que lo vio bien, Jeff tenía el tamaño de una rata pequeña, con pelaje amarillento y una gran cola tupida. Jeff afirmó varias veces que era una mangosta muy inteligente, un espíritu terrestre y un fantasma con forma de comadreja. Según dijo una vez, Baury Irving, que tomó a Jeff bajo su tutela, murió en 2005. En una entrevista publicada a finales de su vida, afirmó que Jeff no era creación suya. En septiembre de 1931, la familia Irving afirmó oír ruidos persistentes de arañazos y crujidos detrás de los paneles de madera de las paredes de su granja. Al principio pensaron que se trataba de una rata, pero luego la criatura invisible empezó a emitir sonidos diferentes, a veces escupiendo como un hurón, o gruñendo como un perro, o gorjeando como un bebé. La criatura pronto reveló que podía hablar y se presentó como Jeff, una mangosta. Afirmaba haber nacido en Nueva Delhi, India, en 1852. Según Baury, la hija, que fue la única persona que lo vio bien, Jeff tenía el tamaño de una rata pequeña, con pelaje amarillento y una gran cola tupida. Jeff afirmó varias veces que era una mangosta muy inteligente, un espíritu terrestre y un fantasma con forma de comadreja. Según dijo una vez, Baury Irving, que tomó a Jeff bajo su tutela, murió en 2005. En una entrevista publicada a finales de su vida, afirmó que Jeff no era creación suya.
En la noche del 9 de febrero de 1855, tras una ligera nevada, aparecieron en la nieve una serie de marcas parecidas a pezuñas. Estas huellas, que medían de 1,5 a 2,5 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de separación, continuaron por todo el campo durante un total de más de 100 millas, y aunque se desviaron en varios puntos, durante la mayor parte de su recorrido siguieron líneas rectas. Casas, ríos, pajares y otros obstáculos fueron recorridos en línea recta, y las huellas aparecieron en la parte superior de tejados cubiertos de nieve y altos muros que pesan en el camino de las huellas, así como subiendo y saliendo de varias tuberías de desagüe de tan solo 4 pulgadas de diámetro. También hubo rumores sobre avistamientos de una figura parecida a un demonio en la zona de Devon durante el susto. Muchos habitantes del pueblo se armaron e intentaron localizar a la bestia responsable sin éxito. Recientemente, en la noche del 12 de marzo de 2009, se volvieron a encontrar en Devon más marcas extrañas, correspondientes a las dejadas en 1855. En la noche del 9 de febrero de 1855, tras una ligera nevada, aparecieron en la nieve una serie de marcas parecidas a pezuñas. Estas huellas, que medían de 1,5 a 2,5 pulgadas de ancho y 8 pulgadas de separación, continuaron por todo el campo durante un total de más de 100 millas, y aunque se desviaron en varios puntos, durante la mayor parte de su recorrido siguieron líneas rectas. Casas, ríos, pajares y otros obstáculos fueron recorridos en línea recta, y las huellas aparecieron en la parte superior de tejados cubiertos de nieve y altos muros que pesan en el camino de las huellas, así como subiendo y saliendo de varias tuberías de desagüe de tan solo 4 pulgadas de diámetro. También hubo rumores sobre avistamientos de una figura parecida a un demonio en la zona de Devon durante el susto. Muchos habitantes del pueblo se armaron e intentaron localizar a la bestia responsable sin éxito. Recientemente, en la noche del 12 de marzo de 2009, se volvieron a encontrar en Devon más marcas extrañas, correspondientes a las dejadas en 1855. En 2008, un espeluznante gnomo fue grabado en Argentina. José Álvarez, que filmó al gnomo, informó de que habían captado a la criatura mientras paseaban por su ciudad natal de General Güemes, Argentina. Estábamos charlando sobre nuestra última salida de pesca. Era la 1 de la madrugada. Me puse a grabar un poco con el móvil mientras los demás charlaban y bromeaban. De repente, oímos algo, un ruido raro como si alguien estuviera tirando piedras. Miramos a un lado y vimos que la hierba se movía. Al principio pensamos que era un perro, pero cuando vimos que empezaba a surgir una figura parecida a un gnomo, nos asustamos de verdad. Desde entonces, otros vecinos han afirmado haber visto al gnomo y la ciudad se ha cubierto de un manto de miedo desde el primer avistamiento.